Buenos días a todos, bienvenidos. Espero que esta cuarta jornada de mesa dedicada contra el cáncer, sexta mesa contra el cáncer que dedicamos y que hablemos hoy, que especialmente está dedicada a lo que es la prevención y la investigación, sea un acto que sea de inspiración para los futuros médicos, futuros investigadores, ya que los que tenemos delante son alumnos de primero y segundo del bachillerato biológico. Dar las gracias a la mesa, a todos los integrantes, por dedicar vuestro tiempo de hoy aquí. Espero que saquéis conclusiones y repito, que sea algo inspirador para vosotros. Y doy comienzo a esta mesa y hablará ahora Maribel, que os va a hacer una introducción. Hola, buenos días a todos. Estamos en nuestro mes especial de colaboración con la investigación para el cáncer. El 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer y el 15 de febrero el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y hoy celebramos la sexta mesa redonda, como ha dicho Rosa, Cáncer, ¿quién dijo miedo? En este acto abordaremos diferentes puntos de vista, cómo afrontar un tema tan delicado como es el cáncer, incidiendo en la importancia de la investigación, el conocimiento para poder combatir esta dura enfermedad. Nuestro proyecto solidario, refiriéndose a este tema, aboga por la concienciación a través de la educación. Este tipo de eventos nos ayudan a adquirir más información sobre prevención, detección y tratamientos. Hay que educar en la solidaridad y ser ejemplo para las personas que nos rodean. El ser solidario es un valor muy importante para el ser humano y las donaciones son muy necesarias e imprescindibles para poder investigar y llegar a conseguir avances que salven vidas. Gracias a todos los que habéis participado durante todo este mes con vuestros donativos y comprando pulseras. La aportación del centro ha sido realizando a lo largo de este mes, como os he dicho, iniciativas de recaudación de donativos y venta de pulseras solidarias para la Fundación La Sonrisa de Alex, para la investigación y posteriores ensayos clínicos. En este acto nos acompañan alumnos, como ha dicho Rosa, de primero y segundo de bachillerato, de la rama científica, que participarán de oyentes y harán preguntas, ya que la preocupación y las ganas de atajar esta enfermedad os llevará a interesaros por muchas cuestiones que incluso pueden ser inspiración para vuestros estudios universitarios. Los ponentes darán respuesta a vuestras dudas desde su campo de estudio y especialización. Todos ellos intentan apoyar para mejorar la calidad de vida y su formación e investigación es continua. A continuación paso a presentar a los ponentes que nos acompañan esta mañana. Empezamos con Javier Carrasco Santiago, que creo que le conocéis todos un poco, policía y presidente de la Fundación La Sonrisa de Alex, creada en honor a su hijo, que murió a los 5 años de sarcoma de Ewing. Su nombre fue bastante fácil, el nombre de esta asociación. Viene de su hijo Alex, un pequeño gran luchador contra un cáncer infantil, y sonrisa porque es lo que le daba la fuerza a él y a toda su familia para seguir luchando contra el bicho, como lo llamaba él. La misión de la Fundación es apoyar proyectos de investigación y detección temprana del cáncer infantil, así como a las familias que estén pasando por similar situación con la necesidad de ayudar y combatir y contribuir a la cura definitiva de esta enfermedad. La investigación, junto con la prontitud del diagnóstico y el tratamiento, es la única solución de supervivencia de estos pequeños luchadores. El cáncer infantil no debe atacarse como el de adultos, necesita un conocimiento muy especial. Y entre todos podemos ayudarles. Y para ayudar este mes el colegio, como hemos dicho, ha recaudado fondos de diversas formas. Pulseras, donativos, y todo lo obtenido será para la investigación de este cáncer, del sarcoma de Ewing, para la investigación y posterior ensayo clínico. Gracias por estar aquí hoy, Javier. Sabes que ya eres de la familia Villalcor, y es que se te conoce y al instante se te quiere. Gracias. Luego tenemos a Francisco Javier Alonso García de la Rosa. El doctor Francisco Javier Alonso es doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, donde dirige un grupo de investigación centrado en la investigación del cáncer infantil
y más concretamente del sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer infrecuente que afecta a niños y adolescentes. Su carrera científica la ha dedicado casi en su totalidad a la investigación de este tipo de tumores pediátricos. Sus contribuciones en este campo han servido para conocer mejor la biología de estas neoplasias y más recientemente para desarrollar nuevas terapias para su tratamiento. En particular, en estos momentos están centrados en el desarrollo de una terapia avanzada basada en el uso de adenovirus y genes suicidas para eliminar las células de sarcoma de Ewing de forma específica, con la esperanza que en un breve espacio de tiempo se pueda ofrecer esta nueva terapia a los pacientes con sarcoma de Ewing que son refractarios a otros tratamientos. Gracias, Javier, por tanto. Daniel Rivera Jesús, que se sitúa a su izquierda. Le llaman Dani o Dani Guapo si preguntas por él en Juegaterapia. Tiene 24 años y es de Cáceres y actualmente está estudiando la carrera de farmacia en Salamanca. Desde que tuvo cáncer siempre ha querido estudiar algo que estuviera relacionado con ello. En 2012, con tan solo 10 años, le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda en el Hospital La Paz de Madrid. Fue ahí donde conoció a Mónica, la presidenta de la Fundación Juegaterapia, y donde empezó su relación. Juegaterapia es una fundación que consigue mejorar la vida de los niños hospitalizados con cáncer, no solo con las consolas que les regalan al llegar, sino también con la transformación de plantas de hospitales, convirtiéndolos en estaciones espaciales, por ejemplo. Además de centrarse en la investigación también contra el cáncer, remodelar las azoteas de los hospitales para que puedan salir los niños a jugar y que les dé el aire, y ahora con su nuevo proyecto El Club, donde los niños se juntan y llevan a cabo actividades. Por otro lado, aparte de ayudarles y compartir esta labor, Dani tiene sus propios objetivos y metas. Creó Luchadores contra el Cáncer para ayudar a familias durante el proceso, para mostrar y difundir algo que es tabú y que los niños tengan a alguien con quien poder hablar y que les entienda. De ahí surge el podcast Sonrisas que Curan, un espacio donde poder hablar sin miedo, en un entorno cálido y agradable con alguien que te entiende. Le encanta ayudar a la gente. También da charlas en colegios para concienciar y mostrar a los niños y adolescentes de primera mano qué es el cáncer y cómo lo vive uno en primera persona y cómo debemos tratar al resto. Le gusta mostrar la realidad de todo esto porque hay mucho desconocimiento y muchas dudas. Gracias, Dani, por estar hoy aquí. Y desde Valencia está hoy con nosotros Julio, pero bueno, también tendría que estar Sara Bañón-Escandel, que como va a salir, está aquí, os voy a explicar un poquito, no ha podido venir porque estaba enferma. Sara es médico especialista en medicina interna, amplió su formación a través de un máster en nutrición clínica y endocrinología y cuenta con más de 20 años de experiencia clínica. Es cofundadora y directora médica de Beyonds, un proyecto dedicado a mejorar la salud de las personas con cáncer y la eficiencia y la eficacia de los tratamientos oncológicos a través de cambios nutricionales basados en evidencia científica. En su día a día se dedica a ayudar a personas con cáncer a mejorar su salud a través de cambios en su alimentación. Les enseña qué cosas comer y qué cosas no comer para sentirse mejor. Gracias, Sara, aunque no estés aquí, pero nos estarás escuchando. Y también desde Valencia está con nosotros Julio Madrigal Matute. Julio Madrigal es científico e investigador principal en la Universidad de Valencia. Ha trabajado durante 7 años en Nueva York, especializándose en nutrición, envejecimiento y cáncer. Es cofundador de Beyonds, junto con Sara, un proyecto dedicado a mejorar la salud de las personas, especialmente pacientes con cáncer, mediante estrategias de nutrición basadas en evidencia científica y nuevas tecnologías. En su día a día se dedica a estudiar cómo la alimentación influye en nuestro cuerpo y las enfermedades. Trabaja para atender y entender qué hábitos saludables pueden ayudarnos a vivir más y mejor. Y enseña tanto a estudiantes como a pacientes la importancia de una buena alimentación y un estilo de vida saludable. Bueno, y por último, pero muy importante, tenemos a nuestro moderador, Ricardo Díaz Martín. Ricardo, nuevo vicerrector de posgrado y transformación digital de la Universidad CEU Fernando III, miembro del Consejo Editorial de Éxito Educativo, nacido en Madrid, cuenta con una sólida formación en ingeniería química y una destacada carrera en la docencia y la investigación. Su prolífica actividad investigadora se refleja también en las 6 patentes y un modelo de utilidad industrial, así como más de 70 publicaciones científicas de impacto. En 2014 fue elegido decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid. En 2015 asumió funciones como asesor y consultor para la Organización de Estados Americanos. Es vicepresidente de la Asociación de Químicos de Madrid y en 2024 alcanzó la presidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos. De 2021 a 2023, Ricardo fue director general de Universidades de la Comunidad de Madrid y en 2023 regresó a la Universidad CEU San Pablo como catedrático de Ingeniería y director académico de la Fundación CEU Núñez de
Balboa. Ha obtenido diferentes premios y distinciones a lo largo de su carrera profesional. Ricardo representa el perfil de académico comprometido con la excelencia científica y con la transferencia del conocimiento a la sociedad. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Darles un fuerte aplauso, sí, a todos. Ya termino. La intención desde el proyecto educativo y el proyecto solidario del Colegio Villalcor es colaborar en lo posible y dar visibilidad a esta enfermedad. Deseamos que este acto sea una gran experiencia para todos. Y ahora les dejo con nuestro moderador, Ricardo Díaz Martín. Muchísimas gracias por venir a todos. Siempre estáis dispuestos, vosotros, a venir. Y gracias y mil gracias. Un fuerte aplauso de nuevo. Muy buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación al Colegio Villalcor a participar una vez más en esta mesa. Felicidades por la iniciativa. Creo que es una iniciativa más que buena, excelente. Y si me permitís, para entrar ya en harina, os diría que lo que vamos a ver hoy aquí en esta mesa pretende ser una visión holística, una visión desde muchas perspectivas del problema del cáncer. Y cuando digo de muchas perspectivas me refiero a que lo vamos a ver desde el punto de vista de lo científico. En esta mesa hay científicos brutales, de verdad. Se pueden considerar en la élite de la investigación española, más en este tipo de investigación en el cáncer. Y cuando digo en lo científico, como estaba comentando, es en la parte de investigación, pero también en la parte de la prevención, que es tanto más importante que el remedio. En lo humano, sí, no nos quedemos solo en lo científico, nos vamos a quedar también en lo humano, porque tenemos que aprender a cómo afrontarlo, desde el que lo padece hasta el que lo acompaña, que no sabría decir en muchos casos quién lo puede sufrir más. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta en nuestro comportamiento para con esas personas? Y cómo nos afecta en el ánimo del día a día, una vez que o bien lo estás padeciendo o bien lo tienes próximo. ¿Y cómo ayudar? ¿Cómo ayudar en esta lucha desde nuestra posición? ¿Cómo poder poner nuestro pequeño grano de arena? Y también hablaremos de cómo el cáncer ha transformado la vida de las personas que han pasado por esa experiencia o que han pasado por esa experiencia sus familiares. Yo creo que aquí hay un denominador común. Un denominador común a todos ellos. Y, bajo mi punto de vista, es que el que ha tenido esta experiencia le hace posteriormente tener una vida muchísimo más intensa. No pensar en que seguro que mañana me voy a levantar, sino estar dando gracias continuamente porque has amanecido otro día. Y es que estar vivo es un privilegio y tener salud, otro privilegio. Y por eso uno tiene que dar gracias cada día. Y eso lo saben bien quienes han pasado por esta enfermedad. Ese es el factor común a todos ellos. Bueno, y sin más voy a pasar la palabra al doctor Francisco Javier Alonso, que es investigador. Nos ha dicho que nos va a poner además un vídeo sobre su trabajo. Y quería daros las gracias personalmente también y él lo hará también, por los donativos que se han logrado desde aquí para su proyecto. Así que adelante, doctor. Pues muchas gracias, Ricardo. No sé si se me oye bien. Sí. Incluso sin micrófono, ¿no? Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Colegio Villalcor, por invitarnos otra vez a esta mesa redonda. La verdad es que he visto en perspectiva, yo creo que llevo viniendo 3 años a lo mejor. La verdad que tiene mucho mérito que mantengáis esto año a año, creo que con bastante buena bienvenida por parte del alumnado y del colegio, ¿no?
y que además pues encima contribuís, ¿no?, a causas como la de Javier, ¿no?, que nos ayudan a investigar en el cáncer infantil, ¿no? Bueno, como ya se ha comentado, yo soy investigador en una institución pública, en un centro de investigación que es el centro de investigación a nivel estatal más importante que se dedica a la investigación biomédica, que es el Instituto de Salud Carlos III, que probablemente os suene de la época del COVID. Bueno, a lo mejor en el COVID no se yace, a lo mejor no ya erais más jóvenes, ¿no? Pero es una institución que tiene un papel importante en la investigación biomédica. Yo dirijo un grupo de investigación desde hace 25 años que trabaja en cáncer infantil y bueno, pues nuestro trabajo ha sido, por un lado, como biólogo, digamos, de carrera y que conocéis bien por las asignaturas que estudiáis, conocer cuáles son las bases moleculares de las enfermedades, que al final es lo que nos abre caminos para encontrar nuevos tratamientos. Y ahora, digamos, en esta última etapa, digamos, de mi carrera científica, que ya voy llegando un poco ya al final, pues estamos muy centrados en el desarrollo de una nueva terapia para un tumor que sigue siendo un tumor difícil de curar, que afecta a muy pocos niños y adolescentes, pero es un tumor complicado. Y bueno, estamos trabajando en unas terapias que son, desde nuestro punto de vista, podemos decir, disruptivas, totalmente nuevas, porque lo que tenemos hasta ahora pues ya ha llegado, digamos, al máximo de beneficio que puede dar, ¿no? He preparado, tenemos un vídeo a lo mejor que podemos poner para que de manera visual, me gustaría que vierais exactamente qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro enfoque, y luego si queréis pues podamos discutir sobre ello más teniendo en cuenta vuestra formación, pues quizás os surjan dudas, ¿no? Yo creo que es un abordaje terapéutico muy interesante que voy a decir yo, pero es realmente novedoso para el tratamiento del cáncer. No sé si está preparado el vídeo, se puede poner. El sarcoma de Ewing es un tipo raro de cáncer que aparece principalmente en los huesos largos de las piernas y los brazos y que afecta sobre todo a niños y niñas, adolescentes y adultos jóvenes. De hecho, es el segundo tumor óseo más frecuente en la infancia y la adolescencia. Su baja incidencia, con 3 casos por cada millón de habitantes, hace que se considere una enfermedad rara. Así, en España, se diagnostican al año unas 30 personas con sarcoma de Ewing, llegando a los 600 nuevos casos en Europa. Más allá de estas cifras, el enorme impacto que esta enfermedad tiene en los que la padecen y sus familias no puede definirse en números. Con los tratamientos actuales de quimioterapia, radioterapia y cirugía, la supervivencia a 5 años de los pacientes de sarcoma de Ewing es de aproximadamente el 70%. Sin embargo, en los pacientes en los que el cáncer se ha diseminado por el cuerpo, la supervivencia se reduce a menos del 20%, lo que significa que 8 de cada 10 niños morirán por causa de la enfermedad. Por ello, es fundamental desarrollar nuevas terapias disruptivas, más eficaces y dirigidas, basadas en la biología del tumor. La característica que mejor define al sarcoma de Ewing es su particular huella genética, que lo diferencia de cualquier otro tumor. Esta marca genética consiste en un error en el ADN que se conoce con el nombre de translocación, un cambio en el ADN que ocurre cuando un fragmento de un cromosoma se rompe y se une a otro cromosoma diferente. Es como si 2 páginas de un libro intercambiaran párrafos. El contenido original cambia y el mensaje del libro, en este caso del ADN, cambia, dando lugar a instrucciones erróneas. En el sarcoma de Ewing, una porción del cromosoma 11 se une al cromosoma 22, generando un nuevo gen que no existe normalmente, el gen WSR1, FLI1, o para nosotros, el gen del sarcoma de Ewing. Este nuevo gen funciona como un interruptor defectuoso que activa genes que no deberían estar activos, haciendo que las células crezcan sin control y generen el tumor. En la unidad de tumores sólidos infantiles del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, estamos desarrollando una nueva terapia génica diseñada específicamente para el tratamiento del sarcoma de Ewing.
Esta terapia utiliza un virus modificado para introducir un nuevo gen terapéutico que solo se activa en presencia del gen del sarcoma de Ewing. De este modo, cuando administramos un determinado fármaco a esta célula, el gen terapéutico transforma ese fármaco en un compuesto tóxico para la célula tumoral, produciendo su muerte y desaparición. Así, aunque el virus infecte una célula normal, la terapia solo funciona en las células tumorales, destruyendo selectivamente el sarcoma de Ewing sin afectar al resto de células sanas, y por tanto, disminuyendo los posibles efectos tóxicos inespecíficos de la terapia. Además, el compuesto tóxico liberado por la célula tumoral destruida puede actuar sobre el resto de células tumorales de su alrededor, aumentando el efecto antitumoral. La eficacia de la terapia ya ha sido probada en modelos de ratón, demostrando que es capaz de reducir el tamaño de los tumores y activar la respuesta del sistema inmunitario. Desde la Unidad de Tumores Sólidos Infantiles, dirigida por el Dr. Javier Alonso, seguimos trabajando en el desarrollo de esta terapia para que pueda convertirse en una nueva opción terapéutica real para los pacientes con sarcoma de Ewing. Pues esto es lo que hacemos. Yo creo que ahora, viendo el vídeo otra vez, que yo lo he visto muchas veces, pero viendo el vídeo otra vez, la verdad es que bueno, yo creo que está bien explicado todos los, digamos, los pasos que son necesarios para llegar a hacer una terapia. O sea, por un lado tiene parte de investigación básica, es decir, esas características moleculares del tumor del sarcoma de Ewing que le hacen único, que hace 100 años no se sabía cuáles eran y ahora las conocemos perfectamente, ¿no? Y gracias al conocimiento de esas bases moleculares precisamente es a partir de donde podemos empezar a pensar, a idear cómo podemos utilizar esas características en beneficio nuestro para obligar al sarcoma de Ewing que desaparezca, ¿no? Y bueno, explica muy bien cómo es todo, cómo es el proceso en el desarrollo de una terapia además de este tipo, que llamamos terapias avanzadas porque no son las terapias farmacológicas, es decir, la pastillita, etcétera, etcétera, sino que es algo realmente más innovador. Entonces, bueno, pues tiene mucha parte de biología y de biomedicina en el vídeo y se puede ver cómo, bueno, pues gracias a la investigación podemos imaginar cosas que antes, hace no muchos años, era imposible que no las pudiéramos imaginar. Entonces, ahora estamos en la fase de intentar llevar esto a la clínica. Lo tenemos perfectamente ensayado en animales, que sabéis que es en modelos animales de ratón, que es, digamos, la primera fase antes de entrar en ensayos clínicos en humanos. Y bueno, esperamos que con ayuda de asociaciones y con financiación podamos hacer las primeras pruebas en pacientes con sarcoma de Ewing refractario y podamos realmente probar si esta terapia es o no efectiva en esta enfermedad. Eso es en lo que estamos ahora. Pues muchas gracias, doctor. Yo solamente quería hacer 3 puntualizaciones. La primera, cuando has comentado que estás ya en tu fase final de la carrera científica, no, hombre, no te jubiles, no te puedes jubilar. Los investigadores no deberían hacerlo nunca, porque al final de su etapa es cuando más conocimiento tienen. Esto del edadismo con la investigación científica no va, es antagónico total, antagónico total. Por otra parte, fijaros que estamos hablando de una enfermedad rara. Claro, esto desde el punto de vista de la gestión sanitaria, ¿qué es lo que nos dice? Que va a haber muy poca inversión, porque se invierte allí donde las enfermedades son más numerosas, para tener mayor efectividad. ¿Lo entendemos? Entonces, cuando hay enfermedades raras que afectan a muy poca gente, el problema es que también hay muy poca investigación. Precisamente por eso, ¿vale? Y eso es algo que lo que nos está diciendo es que para invertir en este tipo de investigaciones casi siempre se hace pues desde un punto de vista muy altruista de la sociedad, porque el Estado llega hasta donde llega, ¿vale? Y luego, por último, vosotros que vais a ser estudiantes de biología, ya entiendo que alguien que se dedica a la ciencia, lo de bueno o malo, estas categorías no existen.
¿vale? O no deberían existir. Tiene que haber siempre un análisis totalmente cuantitativo, más que cualitativo. Y en esto a lo que voy es a que hemos visto que existen virus beneficiosos, virus que pueden ser muy buenos porque atacan selectivamente, ¿vale? Bueno, y tampoco quiero extenderme mucho más porque simplemente era hacer esas puntualizaciones desde el punto de vista del auditorio que tenemos. Bueno, sí, por supuesto, adelante. Yo quería decir que si después del vídeo de Javier no pensáis que ser científico es la profesión más bonita del mundo, vamos, o sea, pensad que con vuestro conocimiento podéis ayudar a curar a personas que antes no tenían ningún tipo de curación. O sea, me parece, a mí por lo menos, a ver, estoy sesgado porque soy científico, claro, pero es que después de ver el vídeo de Javier, realmente a mí me ha encantado el vídeo, ya te lo dije el otro día, Javier, pero creo que realmente es una muestra de la importancia que tiene la carrera de científico. Siempre quería... Me parece un apunte fantástico. Simplemente voy a decir que solo hay una cosa que mejora todavía más, el ser investigador científico. Y es serlo desde la universidad, porque tienes la posibilidad, además, de enseñar. Es decir, creas conocimiento y lo transmites, ¿vale? Y eso, la formación es una de las tareas, y no bueno que os lo digan vuestros profesores, de las tareas de verdad más reconfortantes. Si además de por la ciencia eres capaz de curar, si además de eso eres capaz de formar también el alma de cada persona, pues tanto mejor, ¿vale? Bueno, continuamos. Vamos a continuar con Javier Carrasco, es el fundador de La Sonrisa de Alex, y además es policía, que no le han dejado venir de uniforme, ¿vale? Yo cuando salgo a la tele siempre voy con bata, para crear imagen, ¿eh? Que somos otra cosa. Bueno, él es policía y sobre todo es una gran persona. Adelante. Buenos días a todos otra vez, que ya os conozco muchas caras, más de uno, le he dado algún abrazo otros años. A ver, bueno, os cuento un poco para qué se fundó y la Fundación La Sonrisa de Alex. Mi hijo en el 2013 le diagnosticaron un tumor, bueno, nosotros fue en junio, llegamos allí, después de unas pruebas, después de casi de 6 meses con dolores y con pues equivocaciones en diagnósticos, fuimos al Niño Jesús, vieron que con una prueba de imagen súper clara que tenía un tumor y no lo dijeron. Nosotros un jarro de agua fría, evidentemente, porque vivirlo en primera persona es un palo, pero claro, que te lo digan de tu hijo, que al final te sientes responsable de su vida, de su crecimiento, de todo, pues al final como padre, bueno, pues a nosotros se nos cayó el mundo encima. Y empezó un tratamiento. Ese tratamiento, después de 9 meses, pues el tumor resecó parte, pero no todo lo que debía, y tuvimos que buscar un ensayo. Estuvimos buscando varios sitios, al final tuvimos que ir casi 11 meses a Navarra para un ensayo que traían de Houston. Bueno, pues al final Alex falleció el 19 de febrero del 2015, hace 5 días, pues hizo 11 años que falleció, o sea, que son unas semanas así un poco complicadas para nosotros. Aquí te cambia mucho, te cambia mucho la vida, te cambian las fechas. Para vosotros el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, a nosotros el 14 de febrero del 2015 es cuando tomamos ya la determinación de sedar a mi hijo porque los dolores no eran soportables y no había ninguna vuelta atrás. O sea que pues imaginaros aquí cuando todos estéis con la rosita, nosotros estamos llorando por otras cosas. Al final esto te cambia la vida, te cambia a la persona que lo sufre, a su entorno. En eso vosotros, pues mira, los que salgan como investigadores excepcionales, pero vosotros siempre sois la ayuda de muchos pacientes y su círculo, ya no solo como investigadores, ojalá seáis médicos o la rama de la medicina. Vosotros sois, Alex al final sus amiguitos, tenía 5 años cuando falleció, 3 años cuando enfermó, pues con 3, 4, 5 años teníamos acompañamientos de amiguitos suyos al cole. El que no era el cómico, pues era el que estaba simplemente al lado, el que no le hacía sonreír, simplemente le daba el mando de la tele o el mando de la consola. O sea que el acompañamiento que podéis hacer vosotros, porque yo entiendo, vamos, si os pregunto que quién tiene algún conocido, algún familiar que haya tenido cáncer, levantéis la mano, yo creo que el 99%, o sea que, y el que no es porque es tímido, porque al final siempre tienes algún compañero, un vecino, un familiar que está pasando por esto o ha pasado. Algunos tenemos la suerte de seguir disfrutándolos, otros no tenemos esa suerte. Bueno, pues nosotros al final creamos la fundación porque para entrar en ese ensayo nosotros en 2 años, no lleva 2 años, fueron casi 187.000 euros en financiación solo simplemente de lo químico, de lo médico.
Ya no el desplazamiento que tuvimos que hacer, la familia para un lado, mi otro hijo aquí, luego tuvimos que llevarle para allá. Bueno, ya los gastos familiares, eso ya ni cuento porque se dispara. Pero simplemente eso fue de gastos. Nosotros empezamos a hacer un efecto llamada a familiares, amigos. Somos policías, pues al final, pues mi pareja también es policía, mi mujer es policía, pues al final muchos tienen pareja sanitaria, bomberos, lo que sea. Empezamos a crear una pirámide ascendente que todo el mundo iba dando aportaciones y al final se superó las aportaciones a lo que teníamos que pagar. Y no vimos mejor manera, porque al final al cáncer se le puede... Yo creo que hay dos caminos para el cáncer, o miras para otro lado o vas a por él como sea. Nosotros fuimos a por él, tanto en el tratamiento de Alex como con una vez que falleció, seguimos con ello, intentando, pues eso, ojalá que la sonrisa de Alex no tengamos que estar en ningún lado dando charlas, porque el cáncer no existe, porque aciertan de alguna manera y el cáncer no, al final no es sinónimo de muchas veces despedida. Ya ves tú lo que decían del sarcoma de Ewing en refractario con recidivas, que un 20% de adolescentes, que sois todos vosotros, que es en la mayoría donde recae, por ejemplo, este tumor minoritario, puede ser. Pues al final para muchos es despedida, para muchos es despedida simplemente ya no de la parte física. Algunos tienen amputaciones de pecho, un tumor de pecho, que se tiene que despedir de su pecho. O muchos sarcomas que al final para una eficiencia un poco en el tratamiento tienen que hacer resecciones de pierna, de Alex no lo propusieron, cortarle la pierna, pero claro, como veían que era tan pequeño, estaba en crecimiento, pues era demasiado agresivo y empezaron a probar la quimio. A lo mejor si lo hubieran resecado, pues a lo mejor Alex estaba aquí con una pierna menos, una silla de ruedas, pero contando chistes a sus amigos. Pues al final es lo que hubo, es el único camino que nos dieron en ese momento y el que parecía menos agresivo. Bueno, pues no pudo ser. Nosotros ya te digo que hay dos maneras de abordarlo. Nosotros elegimos la segunda, de seguir luchando contra el bicho, como lo llamaba Alex. Seguimos financiando, seguimos moviéndonos, dando charlas, concienciación, todo lo que podamos hacer y ayudar. Para nosotros es excepcional. Y ya te digo que para nosotros, yo lo que os pido a vosotros es que seáis pues esa parte de ayuda, ojalá como investigadores, médicos, etcétera, pero si no, pues simplemente pues eso, que si tenéis algún familiar, algún amiguito que de la noche a la mañana pues se tiene que quedar calvito, o amiga, que para vosotras también el pelo largo es más dramático, pues al final el pelo vuelve a salir. Ojalá siga saliendo y que podamos estar aquí para podernos hacer peinado mucho tiempo, pero al final vosotros a veces que tenéis que ser simplemente los clines o el hombro que está al lado, pues ya te digo, decir una tontería pues para sacar una sonrisa. Nosotros llevábamos 2 años metidos en un hospital entre 4 paredes y a nosotros nos acababan los recursos para hacerle sonreír o hacerle tener distracción momentánea, y al final que vinieran alguien de vosotros o alguien, un familiar, un primo, un amigo o compañeros del cole, para nosotros era una carga de pilas que no veas, porque podías salir, llorar y volver a entrar con la misma careta para que tu hijo no te viera mal. O sea que por eso digo que hay muchas maneras de ayudar con la financiación. Nosotros la aportación que estáis haciendo me parece excepcional, que lleguéis a casa. Nosotros el problema que teníamos muchas veces en el acompañamiento de Alex al parque no eran los chavales, porque al final con 4 años no tenían no consideraban que un tumor fuera, yo qué sé, al final ellos el cáncer no lo habían escuchado en la puñetera vida. Pero claro, los padres a veces cogían de la mano de sus hijos y los cruzaban de acera para que no se cruzaran con mi hijo, porque le veían calvito, porque le veían cojeando, porque le veían un poco famélico, le veían con la cara, con la tez un poquito blanca, porque al final los tratamientos son agresivos. Y eran los propios padres, por desconocimiento, por lo que sea, por no hacer sufrir a sus hijos, mecanismo de defensa, cogían a sus hijos y se iban. Al final el cáncer no se pega. Esto puede ser por carácter genético de padres a hijos o por lo que ahora oirá Julio, pues también toda esa prevención, tantas ondas electromagnéticas de móvil, tanta alimentación mierda, que al final estamos con comidas rápidas, pues todo eso es comprar menos boletos para que nos toque. Pues al final hay muchas maneras de luchar, y en el acompañamiento de las personas que están alrededor, eso, si tenéis un compañerito que, pues oye, está pasando por esto, no le dejéis de lado. Al final lo que menos necesita es aislamiento. En algún momento sí os dirá, mira, tío, dejadme un rato que necesito estar solo. Pero en otro rato simplemente con que estéis, no hace falta que estéis ahí moñándole y todo eso, pero a nosotros nos venía súper bien que alguien se sentara a nuestro lado. A veces hasta un desconocido, porque con él te podía permitir llorar y que tu familia directa no te viera blog, pero por eso digo que vosotros podéis hacer mucha de esa labor. Y ahora yo voy a dejar que hablen los demás. Yo ya he puesto mi parte y esto lo que quiero hacer es ver que
el cáncer siendo negativo, que hay muchas partes positivas de pues todo ese acompañamiento que es súper reconfortante para la persona que lo está haciendo. O sea, ya no te digo el estudiarlo y, pues, como ha dicho Julio, de que alguno de vosotros, ostras, pueda dar con la tecla de como en el vídeo ponen, de que podéis descubrir algo que deje de hacer sufrir a personas que lo están padeciendo. O sea que vamos, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al cole, que lo repetiría una y mil veces, que todos los años que sigan haciendo esto, a mí me parece, vamos, yo que me vengo ya, que me voy a empadronar aquí, me parece como, o sea, es una maravilla, llego, conozco a todo el mundo me da abrazos, que yo soy muy de abrazos, a mí me flipa salir de aquí con unas pilas cargadas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Después de su testimonio, cualquier cosa que uno diga, ¿para qué? Creo que es suficientemente potente, pero solamente quiero hacer un apunte. Vosotros, claro, a lo mejor lo veis un poco lejos, pero solo un padre es capaz de entenderlo. Perder un hijo es que va contra natura. Bueno, perdonadme. Vamos ahora con Daniel. Eras el guapo, ¿no? Dani Guapo me llamas. Dani Guapo. Bueno. Depende para quién, ¿eh? Daniel está desde Cáceres, paisano. ¿Sí? Sí. Yo soy caballero de Yuste, ya te contaré. Bien. Daniel colabora con la Fundación Juegaterapia y ha sido también, ¿vale? Ha padecido cáncer. Así pues, vamos con otro testimonio de alguien que lo ha tenido dentro. Adelante. Bueno, pues lo primero, dar las gracias al colegio por contar otro año más conmigo. Yo no he venido a una mesa, pero sí que he dado charlas pues a otros compañeros vuestros. Voy a empezar desde el principio. Nos remontamos a 2012. En verano estaba con mis abuelos en el pueblo y en cuestión de 5 días, digamos, me cambió la vida. Pasé de estar con mis amigos, jugando al fútbol, yéndome a bañar, a estar en una habitación encerrado. Durante esos 5 días fuimos a Cáceres, ahí me estuvieron haciendo muchísimas pruebas, pero no encontraban nada. Finalmente, el 5.º día me intentaron hacer una punción lumbar. Básicamente es que te pinchan en el hueso de la cadera para sacarte la médula ósea, ¿vale? El líquido que hay por ahí, y luego lo analizan, porque pensaban que podía ser cáncer. ¿Qué pasa? En Cáceres no hay ninguna unidad especializada en oncología infantil, y pues me lo hicieron sin anestesia y fue para mí un trauma. A raíz de eso me derivaron a Madrid, con lo que yo conllevaba que mi familia no tengo a nadie que sea de Madrid, entonces fue un jaleo, porque claro, mi madre y yo fuimos a Madrid, no entendíamos nada. Yo pensaba, inocente de mí, inocencia de un niño, que iba a ser para 5 días y acabó siendo 3 meses seguidos ingresados en planta. Fue allí cuando ya el médico me dijo que tenía cáncer. Bueno, no me dijo que tenía cáncer, sino que tenía como una especie de células malas que me estaban atacando por dentro y que había que eliminarlas, y que la forma de eliminarlas también iba a afectar, ¿no?, a esas células buenas, y entonces me iba a empezar a encontrar mal y demás. Luego, entre los efectos secundarios de la quimio, como ya sabéis, bueno, uno principal, ¿no?, se podría decir que es como la caída del pelo. Es verdad que las chicas lo llevan peor que los chicos, pero en mi caso no quería que nadie me viese tampoco. Me costó mucho raparme hasta que ya veía que los mechones estaban en la almohada y dije, esto no hay que acabar con ello, y cuanto antes lo haga, pues mejor. Y fue ahí cuando conocí a Mónica, la fundadora de Juegaterapia, que quiso entrar a regalarme una consola, una PSP, nunca se me olvidará. Y fue ahí cuando me dijo, ¡ay, qué chico más guapo! Y desde ahí pues se me conoce como Dani Guapo. Ahí estoy con la PSP. Estuve pues alrededor de 2 años en tratamiento con quimio, yendo y viniendo. Yo soy de Cáceres, así que todo el jaleo ese de desplazarse. También doy las gracias a otras fundaciones como Action, también en Madrid, que dejan pues pisos para familiares y para los pacientes. Desde el punto de vista del paciente, yo como padre no puedo ser, yo a mi madre la tengo en un pedestal porque lo que ha aguantado conmigo es increíble. A veces la medicación también nos cambia el estado de humor, y ahora echando la vista atrás, pues sí que ha podido ser un poco injusto con ella, pero bueno, tampoco era, ¿cómo decirlo?, dueño, ¿no?, de mis actos. A día de hoy
bueno, estoy estudiando farmacia porque no conseguí entrar en medicina. Piden una nota muy alta, así que quien quiera entrar en medicina que se esfuerce al máximo en bachillerato, porque si no está la cosa muy complicada. Y entonces me tiré por la rama de farmacia. En Extremadura no hay, así que me tuve que ir a Salamanca. Y a mí siempre desde pequeñito, bueno, de hecho mi madre me lo decía, yo me ponía con los peluches a pincharles y a sacarles sangre o cosas así, como que siempre he tenido la vocación de tener esa relación con la rama sanitaria y de intentar siempre ayudar a otras gentes. La verdad es que todo esto se lo debo a un chico que ya no está con nosotros, pero para mí es un referente y siempre lo tendré en cuenta, que es Álvaro. Álvaro fue un chico que me sacó sonrisas en el hospital, en la planta del hospital también. Estaba siempre conmigo, siempre animándome, siempre intentando distraerme. Él iba más avanzado que yo en la enfermedad. Y para mí, pues eso, fue como un referente de oye, pues hay más gente como tú. Es verdad que en los colegios muchas veces, por el desconocimiento, como bien decías, bueno, te sientes un poco desplazado, porque o no entienden o piensan que puede ser contagioso, que esa pregunta me la ha hecho mucha gente en charla, y nada, o sea, para nada, vaya, que tenga cáncer no quiere decir que no te puedas juntar con esa persona, y de hecho deberíais de estar apoyando, y como bien han dicho, o sea, con sentarte a su lado, con un abrazo, creo que es más que suficiente. Mucha gente pregunta, ¿qué digo? ¿Qué hago? No hay que hacer nada, porque evidentemente nunca vas a entender ni lo que ha sufrido, por ejemplo, en este caso, un padre, ni tampoco el propio paciente vas a entender lo que es vivir esa experiencia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, también estuve a punto de morir porque me intoxiqué con un ciclo de quimioterapia. Al final la quimio pues ataca a todo, por desgracia, y puede ocurrir ese tipo de cosas. No suele ser lo normal, según me dijo mi oncólogo, o sea que fui la oveja negra, pero aquí estoy dando pues, aquí con estas personitas tan maravillosas. y bueno, no sé qué más contar. Bueno, sí, a raíz de todo esto que me pasó y de que no pude estudiar medicina y al final farmacia me quiero intentar tirar un poco más por la rama de investigación, sí que para mí era insuficiente. Digo, quiero seguir ayudando, quiero hacer algo más, quiero hacer lo que Álvaro hizo conmigo, y de ahí surgió Luchar contra el Cáncer. Es al final una cuenta chiquitita en el que aporto pues mi experiencia, que puede ayudar tanto a pacientes como a familiares. Intento siempre ser ese apoyo, ¿no? Esa persona que puede llegar a entender, intentar animar a esos niños. Yo he ido a hospitales, de hecho hace poco fui a ver a un niño que el pobre está ya bastante mal, y ya solamente el hecho de ir allí, estar con la familia, para ellos es un mundo y lo agradecen muchísimo. Y luego pues en un viaje que hice también con uno de los chicos del club de jugoterapia, pues este niño se llama Asís, no hablaba con nadie, era muy tímido, al final no sabes cómo afrontar esto. Es muy complicado, a veces no quieres hablar del tema, prefieres olvidar, hay gente que olvida y oye, pues totalmente acertado, ¿eh? Pero este chico, la particularidad que tenía es que, aparte de haber estado yendo a psicólogos y demás, en un viaje que duró 6 horas, me contó todo lo que había vivido, cosas que a lo mejor incluso sus padres tampoco sabían. Sus padres me dieron las gracias, y ese fue el punto de inflexión que dije yo, vale, pues si yo he conseguido hacer esto con este chico, creo que lo puedo hacer con más gente. Así que creé el podcast Sonrisas que Curan, un espacio seguro, un espacio donde pueden hablar, pueden contar sus problemas, y sin censura, sobre todo, porque a veces tocamos el cáncer como algo tabú, y no debería ser tabú, debería ser algo normal. O sea, no debería ser normal tener cáncer, pero sí normalizar que al final es la realidad que tenemos y no podemos echar la mirada a otro lado, y es que lo tenemos pues en familiares, amigos cercanos o algún conocido seguro que alguien tiene cáncer. Y es importante, pues eso, normalizarlo y hacerlo sentir como que está en casa. Y no preguntarnos tanto cómo estás, sino el aquí estoy, vamos a hacer otra cosa, intentar olvidar un poco que estoy enfermo. Yo estoy enfermo, voy a estar siempre, perdón por la palabra, pero jodido, pero yo no quiero que me recordéis eso, yo quiero otra cosa, despejar mi mente, distraerme. Y entonces, bueno, pues eso es un poco así la historia resumida. Espero no haberme enrollado mucho. Muchas gracias, Dani. Mira, en primer lugar quería
darte la enhorabuena por el podcast, por la iniciativa y comentarte un par de cosas, ¿vale? Los médicos son asistenciales. Cuando alguien termina medicina le llaman doctor, pero doctor es aquel que defiende un trabajo de investigación como esto es una tesis doctoral, ¿vale? Y se lo aprueban, ese es el doctor y es un trabajo de investigación novedoso, ¿correcto? Un médico cuando termina su carrera es graduado en medicina, pero no es doctor. Lo que pasa es que tenemos ese chip, ¿verdad?, de que el médico es doctor. Bien, ¿qué implica ser doctor? Pues tener capacidad para investigar. Los médicos básicamente, si no hacen tesis doctoral, pues son asistenciales. Es decir, aplican el conocimiento de la investigación que otros están aportando continuamente, ¿vale? Y te voy a comentar que ¿sabes quiénes son los que hacen más trabajos de doctorado, los que se doctoran realmente y los que realmente trabajan en la ciencia para avanzar? Pues muchas veces, vamos, ya te digo, en España por lo menos no son los médicos. Los médicos son fundamentalmente asistenciales, son farmacéuticos, biólogos y químicos. Aquí tenemos dos grandes investigadores. Yo me quito de en medio, porque yo hago investigación en otras áreas, no en la sanitaria. Yo me quito de en medio. También soy doctor, y soy químico, ¿vale?, pero en otra área. Pero si preguntásemos a las dos personas que hacen, ¿vale?, investigación en esta mesa, ya os digo que no son médicos. Deben ser farmacéuticos o biólogos o químicos. ¿Qué sois? Yo biólogo. ¿Biólogo? Otro biólogo. Dos biólogos. Estoy entre biólogos, chicos. La química no está mal, También se puede trabajar en química, ser un buen bioquímico, y si no, que se lo pregunten al doctor Barbaciz, que ese sí es químico. Hay que poner un poco también en valor lo que cada uno ha estudiado. Bueno, y vamos a cerrar este primer ciclo de intervenciones con Julio Madrigal, que es investigador, trabaja fundamentalmente en nutrición, ¿vale? Y nos va a hablar de el trabajo que está desarrollando en este área. Estoy expectante porque esto de la nutrición casi siempre se ve como algo preventivo, que debe serlo, ¿vale?, para el cáncer, pero también, de alguna forma, también terapéutico. Así que, adelante, ilústranos, por favor. Bueno, lo primero, muchas gracias al Villalcor por estar aquí también. Creo que no sé si es mi cuarto año, y sí que muchísimas gracias, que ya me siento parte de la familia. Lo siguiente, tampoco quiero lanzaros mucho rollo. La verdad que lo que más me gustaría es que hicierais preguntas que os puedan surgir de lo que os contemos, pero sí que me gustaría contaros cómo empezó la idea de hacerme científico, y fue pues un día como el vuestro, puede ser como hoy, era como más o menos, si recuerdo bien, 1998, fijaos, y un profesor de biología dijo que no sabía cómo se originaba el cáncer ni cómo tratarlo bien. Evidentemente el cáncer son muchas enfermedades, pero que todavía se desconocía mucho sobre el cáncer. Fijaos, yo en 1998 pensaba que ya estábamos en el futuro. A mí me parecía ya, vamos, eso, no existían ni los móviles, o sea que fijaos. Y yo dije, joder, pero yo tengo que hacer algo ahí, porque realmente me parecía fascinante que no supiésemos todavía cómo atajar ese problema que realmente, por desgracia, tenía tan presente a mi alrededor. Y además iba también por vuestra línea científica del bachillerato, y yo sentía que quería ayudar. Entonces, realmente, cuando fui a elegir la carrera, tenía que elegir entre médico o biólogo, y me hice biólogo un poco pues por lo que estaba comentando, porque realmente quería investigar lo desconocido, y quería no tanto la parte asistencial, pero sí la parte de investigación. Y para mí, reconozco que ha sido la mejor decisión que pude tomar a nivel laboral, así que os animo. No os vais a hacer ricos, pero realmente, sinceramente, el poder hacer algo como lo que ha hecho Javier, eso no lo paga el dinero, o sea, eso os lo aseguro. Bueno, no lo sé porque no tengo todo ese dinero para poderos decir, pero os lo aseguro que para mí lo que llena poder hacer algo así y ayudar a las personas no lo paga el dinero, eso seguro.
Luego, respecto a lo de la nutrición, os quería preguntar, ¿qué creéis que tiene más importancia en el riesgo de desarrollar un cáncer? ¿La genética o la alimentación? Podéis pensar que estoy un poco sesgado, pero ¿qué pensáis vosotros? Levantad la mano los que creáis que sea genética. ¿Y queda alguien que piense que sea la alimentación, por ejemplo? Vale, pues en general, y creo que es una muy buena noticia lo que os voy a decir ahora, el riesgo genético de desarrollar un cáncer suele estar entre un 10%, mientras que el riesgo que está asociado a los hábitos de vida, donde podemos poner alimentación, estrés o ejercicio físico, están entre un 40 y un 60%. ¿Por qué es una buena noticia? Pues porque al final, como hablábamos antes de lo de comprar boletos, vosotros desde ahora realmente podéis hacer mucho para disminuir el riesgo que tenéis de desarrollar un cáncer. Evidentemente, si hay un componente genético, se puede hacer poco por ahora, hasta que no haya terapias génicas, pero sí que vosotros en vuestro día a día podéis hacer muchísimo. Y eso es algo que a mí personalmente me llamaba mucho la atención, y es qué puedo hacer yo en mi día a día para ayudar a los demás. Y por eso elegí un poco también la parte de la alimentación, porque veía que era algo que tenía mucha importancia en nuestro día a día. Yo trabajaba en Nueva York estudiando una ruta que se llama autofagia, no sé si os sonará, que ahora es bastante famosa en redes sociales, que es una ruta que lo que hace es limpiar nuestras células por dentro. Entonces, en general cuando nos hacemos mayores o con determinadas enfermedades como el cáncer, este sistema de limpieza falla. O sea, imaginaos, por ejemplo, cuando hay una huelga de limpieza en las ciudades, ¿qué sucede? Pues empieza a acumular basura por todas partes. Pues igual vosotros no podéis venir al cole, que os parecerá una mejor o peor noticia, pero por ejemplo las ambulancias no pueden ir a los hospitales, no se puede repartir comida, etcétera. Pues esto es un poco la idea de la ruta que yo trabajo, una ruta que lo que hace es limpiar las células. Y esta ruta que limpia las células está muy relacionada con cómo comemos. Cuanto peor comemos, más sucias están las células, y cuanto mejor comemos, más limpias están. Y eso es un poco lo que hacemos a nivel de investigación, pero un poco también unido a varias historias que se han unido aquí, que se han hablado aquí. A mí me encantaba el descubrir lo desconocido, pero también sentía esa necesidad que os he contado cuando estaba haciendo bachiller, que era ayudar a las personas. Y hay muchas veces que en ciencia publicas artículos científicos o descubres algo y eso se queda en el cajón. A eso ya está cambiando, por suerte, en la ciencia, pero yo tenía un poco esa sensación de que estaba un poco, no sé si estábamos descubriendo cosas, pero que luego no ayudaban a las personas. Entonces, pues gracias a Sara, que hoy no está aquí, que ella es médico y hacía toda la parte asistencial, empezamos a pensar cómo ayudar a las personas. Por desgracia, como también yo creo que se ha comentado, tuvimos un caso de cáncer bastante cercano a nosotros, y cuando esa persona era una chica, 38 años, cáncer de mama triple negativo, que es el de peor pronóstico, fue al oncólogo y el oncólogo le dijo que daba igual lo que comiera. En ese momento, Sara y yo decidimos que había que hacer algo, porque veíamos que eso era un patrón que sucedía a nuestro alrededor, y decidimos, pues yo dejar mi trabajo en Nueva York, ella trabajaba en un hospital aquí en España, y decidimos fundar Evions, que es un proyecto que lo que busca es ayudar a las personas a mejorar su salud mediante cambios nutricionales, por supuesto unido a sus tratamientos. O sea, simplemente lo que hacemos es una cosa que se llama un tratamiento coadyuvante, que es, tú tienes tus tratamientos hospitalarios, pero a la vez te vamos a ayudar con la evidencia científica existente a mejorar tu alimentación para que los tratamientos funcionen mejor. Y esa fue un poco la idea, el hecho de querer hacer algo más unido al conocimiento. Y entonces ahora lo que tenemos es el proyecto de Evions, mediante el cual Sara, que es médico, hace ese apoyo asistencial a los pacientes, y yo lo que hago es la parte de investigación en la Universidad de Valencia, en el que investigo cómo la alimentación puede ayudar a mejorar los tratamientos. Yo fundamentalmente trabajo en la parte de tratamiento, cómo puede ayudar a mejorar los tratamientos oncológicos. Y eso es un poco el trabajo que hacemos. Pues muchas gracias, Julio. Mirad, Julio nos ha hablado, lo digo por vosotros, yo siempre me pongo en la piel, como moderador, me pongo en la piel vuestra, o intento. Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo cuando estaba
de estudiante de bachillerato. Fijaros, Julio os ha hablado de cómo se decidió a estudiar biología, ¿vale? Y nos ha hablado de un profesor, ¿verdad? Qué gran labor la de los profesores. Vuelvo otra vez. Mirad, cuando uno piensa en la vocación, piensa muchas veces, a mí me pasó, que la vocación te la imprime un profesor. ¿Por qué? Porque da unas clases fantásticas, porque te incentiva, porque te toca la fibra, lo emotivo, y entonces quieres comerte el mundo por donde te está diciendo este profesor. Algunos incluso queríamos ser como ese tipo, ¿vale? Tan intenso en sus clases, tan pasional. Pero fijaros, la vocación la tenéis vosotros dentro. La única vocación que hay, y aquí en esta mesa todos la tienen, cada uno en su manera, es dar servicio a los demás. No hay otra. Esa es la verdadera vocación. El que no tiene esa vocación, da igual a lo que se dedique, será un triste. No, os lo aseguro, va a ser un infeliz, porque la verdadera felicidad está en el servicio a los demás. Os lo digo por experiencia, de verdad, creedme. Ahora bien, los profesores lo que te van a decir es un poco el camino por donde vas a introducir ese servicio a los demás. En el caso de algunos fue la biología, otro la poli, ¿verdad? En mi caso la química, y en el vuestro pues lo tendréis que decidir en estas fechas, ¿vale? Que dentro de poco ya empezaréis a hacer la carrera. Así que oye, enhorabuena por el trabajo, enhorabuena también por una cuestión fundamental. Daros cuenta, él ha hecho un proyecto profesional y ha sido capaz, Julio ha sido capaz, junto con su pareja, de coordinar muy bien también un proyecto personal. Así que enhorabuena por las dos partes, porque de verdad que eso también produce felicidad, que creo que es, y más a vuestra edad, lo que todos anhelamos, ¿vale? Voy a quitaros un micrófono. Sí, claro, que pregunten. ¿Podéis pasaros este también si queréis coger? Yo le pasé para responder. Yo no respondo. Sí. Hola, yo quería... Sí. Vale. Hola, buenas. Yo quería preguntar a Dani, por ejemplo, si crees que el diagnóstico afecta a cómo afrontas el tratamiento, o si es más bien algo interno que sale de uno mismo. Se me escucha, ¿no? Sí. Vale. Vale. A ver, evidentemente el diagnóstico nunca va a ser fácil. Me refiero, cualquier tipo de cáncer que te digan te va a afectar igualmente. Eso ya depende de cómo te lo digan y del apoyo que tengas en ese momento. Pero nunca va a ser fácil. O sea, que te digan que tienes cáncer, siempre te lo vas a tomar mal, siempre te va a doler, se te van a pasar muchas cosas por la cabeza y ya está. Pero bueno, hay que salir adelante, hay que intentar superarlo y eso digo siempre, que nunca hay que rendirse. Hola, yo quería preguntar, bueno, realmente a quien me quiera responder, si creéis que la forma de vida actual de estrés, de rapidez, nos afecta a nosotros para desarrollar un cáncer. Hay numerosos estudios. Es muy difícil a nivel científico demostrar una causalidad con este tipo de factores de hábitos de vida. Es muy difícil, pero sí que los estudios epidemiológicos que hay sí que demuestran que puede haber una relación. En general, cuando estamos estresados, a largo plazo lo que suele suceder, o sea, el estrés a nivel evolutivo realmente
Tú imagínate que estabas en la sabana, venía un león, tienes que secretar cortisol con la idea de poder responder rápido, a ver qué hago, me enfrento o salgo corriendo. Cuando ese estrés continuo permanece en tu vida en el día a día, lo que hace es disminuir tu sistema inmune. Y al final, uno de los mecanismos de defensa más importantes que tenemos frente al cáncer, porque en general nuestro organismo muchas veces produce durante prácticamente todos los días células cancerígenas que nuestro sistema inmune es capaz de eliminar. Pero cuando tenemos un sistema inmune deprimido porque realmente estamos muy estresados, es más fácil que esas células cancerígenas al final encuentren su sitio y crezcan. Así que, aunque causalmente no es sencillo, la respuesta creo que podríamos decir que es sí. Sí, yo quería añadir también, evidentemente luego están los tóxicos, es decir, el alcohol y el tabaco, ¿no? Como ejemplos demostrados de que son tóxicos para el organismo y que favorece la aparición de tumores, ¿no? Quería también un poco esta digamos relación entre los hábitos de vida y el cáncer se aplica a los cánceres de adultos. Es decir, esto durante tu vida pues vas, como decíamos, vas comprando muchas papeletas y según cómo te hayas portado, pues así en algún momento pues puedes tener un cáncer provocado porque fumabas mucho o bebías mucho y tal, ¿no? En el caso del cáncer infantil no es así, o sea, no hay realmente el cáncer infantil es consecuencia de los errores. Como sabéis, cada vez que se duplica una célula, pues hay que copiar el DNA. Pues cada vez que se copia el DNA hay errores en la copia. Esto siempre ocurre, o sea, es inevitable. O sea, las enzimas que se encargan de copiar el DNA se equivocan. A veces se reparan. Imaginaros que estás escribiendo en la pantalla del móvil o del ordenador, te equivocas, vas para atrás, lo corriges, pero a veces no se corrigen, ¿no? Y estos errores, en el caso del cáncer infantil, pueden afectar a genes que son esenciales para el desarrollo para la proliferación celular y provocar una proliferación, o sea, alterar ese control sobre la proliferación y hacer que las células crezcan de manera descontrolada, que eso es el cáncer, no es otra cosa, nada más que eso, ¿no? Entonces, esto ocurre por azar. O sea, el cáncer infantil es una enfermedad por azar, es decir, no es posible prevenir el cáncer infantil, ¿vale? Afortunadamente, quiero decir, afortunadamente, ojalá sea posible prevenir, pero también sabemos que no se va a incrementar. También quiero decir, por ejemplo, pues en Chernobyl pues incrementó las leucemias porque hubo ¿sabéis lo que es a lo mejor el Chernobyl, ¿sabéis lo que es? Pues una central nuclear que explotó claro, es que esto es Chernobyl. ¿Qué dirán? Bueno, Chernobyl era una central nuclear que estaba en Ucrania y en aquel momento era rusa, era de la Unión Soviética, y se emitió al ambiente una radiación bestial y luego unos años después pues hubo un montón de leucemias en niños y en adultos, igual que cuando se tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pues lo mismo, ¿no? O sea, en este caso sí, pero en situaciones normales no va a haber un incremento de la incidencia del cáncer infantil, pero sí que es verdad que los hábitos de vida que tenemos nos van a condicionar, digamos, el cáncer de adultos, eso sí. Sí, y dentro de los tóxicos me gustaría añadir dos que todavía no tienen muchos datos, pero que creo que pueden tener una influencia, pueden tener en el futuro, que son vapor y bebidas energéticas. Creo que son dos cosas de las cuales, porque la investigación científica va por detrás de estos hábitos tóxicos, o sea, no podemos creer que porque el vapor está en el mercado es porque los científicos ya lo hemos estudiado y creemos que es seguro, todo lo contrario. Primero se comercializa, luego vemos todos los problemas de salud y ya los científicos empezamos a estudiarlo. Entonces sí que me gustaría poner eso encima de la mesa, que no se tienen muchos datos, pero creo que son dos hábitos que en el futuro se van a demostrar que probablemente provocarán muchos problemas de salud. ¿Me permites uno más? Dale. Uno más. Que todavía no hay epidemiología. Pero eso de meterse bajo la piel subcutáneamente tintes con metales pesados, me estoy refiriendo a los tatús, sobre todo los de colorines,
hombre, a lo mejor no pasa nada, pero sano, de verdad, sano, yo creo que sano no es, ¿vale? O sea, lo dejo ahí. De hecho, hay un investigador, justo salió esta semana, hay un investigador que está estudiando el papel que tiene la tinta de los tatuajes en el cáncer, y de hecho ha visto cómo la tinta, porque la tinta no se va, cómo se acaba acumulando en los ganglios linfáticos, que son como los sistemas de defensa, o unos sistemas de defensa que tenemos en las células. O sea que es un buen punto, la verdad. Desde luego, y además que lo que está muy claro, hombre, que esto también es una cuestión de cantidades, ¿no? No es lo mismo que te hagas una mariposita, aquí pequeñita, a que te pongas casi un jersey de cuello alto, como los hay por ahí, ¿vale? Con que se tatúen todo el brazo. No, yo es que alucino, pero bueno, hasta ahí no quiero tampoco entrar en disquisiciones, ¿no? Porque como está tan de moda, ¿quién no tiene ahora uno? Yo no, pero vamos, habrá gente que sí. Bueno, pues yo quería preguntar más a nivel profesional, porque habéis hablado cómo afecta a nivel personal y cómo se trata a nivel profesional, cómo afrontas esa situación de estar frente a gente que pues se puede ir, y también con los que lo han sufrido, si tenéis alguna experiencia que os parezca mejor a la hora de comunicar ese tratamiento que es tan difícil. Repíteme la pregunta, por favor. Me la has puesto difícil, ¿eh? Perdón. Que si vosotros que lo habéis sufrido, si tenéis alguna experiencia o creéis que hay alguna manera más adecuada de comunicar ese diagnóstico que es tan devastador para la gente. Sigue siendo difícil la pregunta. A ver, yo creo que decirle a alguien que tienes cáncer es que es muy difícil, porque al final es que es un diagnóstico que te va a condicionar la vida. Y claro, depende también, hay muchos tipos de cáncer. Hay cáncer que tienen pues mejor pronóstico y otros que no tanto. Yo creo que más que el hecho de decirle al paciente, ¿no?, en este caso, que tiene el cáncer, yo creo que es más centrarse un poco en el acompañamiento que va a tener durante todo el procedimiento. Yo lo veo reflejado en mi madre, ¿vale? Porque yo al final era un niño, no me enteraba, pensaba que era un constipado y que va a estar 5 días en el hospital. Pero mi madre sí que me contaba, de hecho tengo un podcast con ella hecho, hablando de que para ella, claro, estuvo en shock, era como un zombie, me contaba ella, durante casi un mes. Ella no sabía qué pasaba. Y yo creo que hay que profundizar mucho más en ese punto, en el acompañamiento del paciente, o en este caso de los padres, intentar guiarlos mucho más y hacerle ese diagnóstico un poco más sencillo. No sé desde qué punto, pero sí, incluso a lo mejor tratar un poquito más humano. Que muchas veces hay médicos que eres un paciente, hace su trabajo y se va para casa, ¿no? Lo que estamos hablando antes de la vocación. Al paciente que le importa, al paciente que realmente le gusta su trabajo, va a dedicar su tiempo a ese trabajo, a ese paciente, y va a estar ahí, pues no 5 minutos que tiene en la consulta, sino pues hace falta media hora, 1 hora o lo que corresponda, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo en este tipo de patologías. Muchas veces vemos que para el médico cada media hora o cada 15 minutos tenemos una cita, ¿no? Digo, pues eso no puede ser normal. Quiero decir, cada paciente necesita su tiempo. No somos cosas, no somos un número en el historial médico. Venga, ¿tú qué tienes? Bueno, vas de amor y para casa, ¿no? Y me pasan más cosas, ¿no?, a nivel psicológico. Entonces, creo que había que profundizar un poco ese lado más humano del contacto entre paciente y médico. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Yo quería preguntar a Francisco Javier que cómo es ese proceso hasta que descubres la cura para un cáncer o un problema que puede existir. Lo primero es que todavía no hemos descubierto la cura, ¿no? O sea que eso, ¿no? Bueno, un proceso sobre todo largo. En el caso, por concretar un poco y que veamos un poco lo largo que es este camino. Bueno, yo, como decía Ricardo, ¿no?, soy biólogo, ¿no? Siempre quise ser biólogo, ¿vale? O
sea, estudié biología porque quería hacer, o sea, no estudié biología porque no entré en medicina. Vaya, me ha echado el punto ahí. Había muchos que estudiaban biología porque no entraron en medicina y luego se pasaban al segundo año. Mi hijo está haciendo medicina y ya le he dicho yo, no todo el mundo puede ser químico. Pero bueno, yo quería ser siempre biólogo, además biólogo, digamos, molecular, ¿no? Me llamaba mucho la atención la vida, ¿no? Porque no sé, es una cosa que todavía no comprendemos. Yo creo que todavía no comprendemos bien y sabemos mucho, ¿no? Yo hice mi tesis en un campo que no tiene que ver nada con lo que hago ahora, en nefrología, o sea, estudié riñón y luego sí que yo siempre quería estudiar cáncer y al final, pues bueno, terminé trabajando en cáncer. Estabilicé mi posición porque hay que vivir, aunque tengamos, nos guste lo que hacemos, pero hay que comer. Y bueno, afortunadamente tuve la suerte de entrar a una institución pública y de ahí hasta ahora, ¿no? Y nosotros empezamos estudiando este tumor que yo desconocía. Yo no sabía que existía el sarcoma de Ewing hasta que, bueno, por diversas razones, conozco a la jefa de servicio de oncología pediatra del Hospital La Paz y empiezo a conocer un poco pues toda la complejidad del cáncer infantil, ¿no? Conozco y empiezo a trabajar en sarcoma de Ewing, del que en aquel momento tampoco se sabían muchas cosas a nivel molecular, ¿no? Bueno, pues tuvimos la suerte de encontrar un elemento clave en lo que fue luego la terapia que desarrollamos, que era, me imagino que habéis dado lo que son los factores de transcripción y cómo se regula la transcripción, etcétera, ¿no? Esta proteína que habéis visto de fusión entre dos genes, el WS y el FLI1, que es característica del sarcoma de Ewing y solo aparece en el sarcoma de Ewing, es un factor de transcripción en realidad. Pero un factor de transcripción que hace cosas que no tendría que estar haciendo. Vale. Empezamos a trabajar en eso y encontramos que este factor de transcripción se unía a unas regiones concretas en el DNA al que solo se une este factor de transcripción. Y eso, que lo descubrimos así y fue un impacto en el campo, porque hasta ese momento no se había descrito esto, la verdad es que lo aparcamos. O sea, yo lo aparqué porque seguía haciendo un poco de investigación más bien básica y conociendo otros factores. Hasta que un día dije, pero bueno, vamos a ver, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos la llave para poder expresar genes terapéuticos en sarcoma de Ewing de una manera muy específica y no lo estamos usando. Entonces ahí es cuando damos la vuelta a la investigación y decimos, vamos a utilizar esto que hemos descubierto desde la investigación básica, que es como un factor de transcripción se une al DNA a unas regiones muy concretas y que eso solo se hace en sarcoma de Ewing, y utilizamos eso para expresar estos genes terapéuticos. Y ahí vamos evolucionando en todo eso, pero de una manera muy lenta y a veces sin tener muy claro cuál es la dirección a la que quiere llegar, sino que a veces, bueno, pues van pasando cosas y dices, oye, vamos a... Muchas veces tienes que cerrar líneas de investigación que no van a donde tú quieres ir, bueno, a donde tú quieres ir, a donde tú creías que podían llegar, pero que no van por ahí, porque la ciencia, las cosas, la biología es como es y no se amolda a lo que tú quieres, sino tú te tienes que amoldar a la biología, ¿no? Y bueno, y luego pues con ayuda de mucha gente, no solo de las asociaciones que nos ayudan, sino de pues técnicos que saben de un tema, de otro, ahora estamos yo ahora estoy aprendiendo, todas las cosas que tiene la ciencia, es que siempre estás aprendiendo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, que estamos dando un poco el salto hacia acercarnos más a la clínica, yo estoy aprendiendo un montón de cosas que, vamos, que no tenía idea que ni tenía ni idea. Cosas que a lo mejor son menos amables, a lo mejor, que como que es toda la legislación que rodea a poder llevar un fármaco a la clínica, pero que me están pareciendo súper interesantes. Quiero decir, a ver, es un poco duro, pero al final son cosas que si realmente quieres llegar a donde queremos llegar, pues tienes también que aprender. Entonces, una de las cosas buenas que tienes es que estás continuamente aprendiendo, conociendo gente nueva en diferentes ámbitos, y todo eso te va pues haciendo, yo creo que, bueno, un profesional más completo. No sé si te respondí, porque no sé si me he empezado a irme por las ramas de eso. En el fondo es un camino largo y no siempre agradecido, pero que cuando lleguemos si podemos llegar y dar una respuesta,
nosotros no vamos a curar el sarcoma de Ewing, o sea, quiero decir, porque ya se curan muchos sarcomas de Ewing, quiero decir, pero sí que creemos que vamos a dar una herramienta más para que los médicos puedan utilizar esta herramienta en algunos determinados tipos de cáncer, y de esa manera esa sería nuestra contribución a la sociedad, como decía Ricardo. Esto es verdad que yo creo que el año pasado también lo dije, ¿no? Yo le doy las gracias, sobre todo cuando vengo a esta mesa, a Javi, y este año a Dani, porque son los que a mí me ponen en mi sitio y me dicen, ni estoy aquí ni para dirigir tesis como esta, que bueno, está bien, ¿no? Ni para escribir papers, ni artículos, papers que decimos nosotros. O sea, en el fondo estoy aquí por gente como ellos, que de una manera u otra han sufrido una enfermedad, y que cuanta menos gente haya que sufran, que puedan seguir adelante, pues esa. Y entonces voy a salir de aquí corriendo a ponerme a escribir un proyecto que estaba hasta las narices de escribir del proyecto pero lo digo en serio, que estaba hasta las narices. Digo, llevo una semana escribiendo, porque nosotros tenemos que escribir proyectos para conseguir financiación. Entonces estaba hasta las narices ya de esto que dice, está saturado, y ya me voy a ir a casa y me voy a poner a escribir el proyecto con unas ganas renovadas totalmente, vamos, o sea. Sí, porque te iba a decir que últimamente piensan que profesores universitarios o investigadores son burócratas soviéticos, sobre todo a la hora de los proyectos. ¿Cuánto tiempo? No, de verdad. Bueno, esto no tiene mucho que ver con... Pero con los compañeros lo sufrimos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo nos lleva el proyecto, justificar las compras, todo? O sea, es que necesitaríamos mucho más tiempo, o que tuviéramos personas de apoyo que se dedicaran a hacer eso y no los investigadores. Perdonad, es que me sale de dentro. O sea, Hola. Que yo quería preguntar, que habéis hablado un poco del acompañamiento y lo importante que es, pero también en ciertas situaciones, ya no solo el cáncer, muchas personas que no saben muy bien cómo acompañar tienen reacciones contrarias, se alejan de ti porque no saben muy bien cómo hacerlo, y quería preguntar cómo se afronta un poco eso, la pérdida de ciertas relaciones familiares o amigos que no saben cómo reaccionar y en ocasiones pues se pueden alejar. Y luego pues también con el paso de los años la experiencia del cáncer de forma directa como que, por así decirlo, va quedando atrás, pero obviamente pues quedan muchos residuos y muchas cosas que superar, y pues también un poco preguntar cómo es eso de intentar volver a la vida cotidiana de pues antes de pues toda la experiencia. Escoja para ti. A ver, es que es muy difícil acertar, ¿eh? O sea, a mí un mismo abrazo una vez me hace llorar y otra vez es reír. O sea, que es complicado estar en el otro lado, súper complicado. Simplemente estando, yo para mí digo, porque yo hablo en primera persona, porque mi mujer y yo tuvimos a Alex, pero yo me gusta dar charlas en colegios, me gusta ir a hospitales, entrego juguetes, y ella, por ejemplo, se ha tenido que desvincular porque al final no la dejaba avanzar. A mí esto me ayuda, a ella no. O sea, por eso te digo, estamos en la misma casa y con el mismo hijo. O sea, que es muy complicado. Hay veces que simplemente estando en silencio a mi lado me basta, o dándome un abrazo, simplemente, pero hay otras veces que necesito mi espacio. O sea, es que es muy complicado, pero vamos, hasta vosotros en un nivel de estrés normal de unos exámenes, llegará un momento en el que hay veces que necesitas expandirte y vamos a quedar, y otras veces te encierras en tu habitación a ver Netflix. O sea, que es que al final es muy complicado estar en el otro lado, súper complicado. Y vamos, y ni psicólogos ni libros de autoayuda, o sea, te puedes leer 1000 y hay veces que lo único que te sirven es para que la mesa no coje. O sea, porque dices, estás hasta las narices de escuchar siempre positivismo cuando dices, me cago en 10, es que se me ha muerto mi hijo, ¿cómo coño voy a ser positivo? ¿Qué lado positivo tengo de esto? Bueno, pues porque me ha puesto gente a mi alrededor maravillosa, pero maravillosa, ya no te digo ámbito familiar o amistad, sino también ámbito profesional, porque yo con Javi el primer día que le vi, yo lo podré contar 1000 veces, yo me cabreé con él, me fui con un cabreo porque él hablaba del cáncer. Hostias, como que era la hostia, digo yo, pero ¿cómo va a ser la hostia que ha matado a mi hijo? O sea, ¿cómo cojones va a ser la hostia? Pero para él era un reto. Mi mamá me lo dice, perdona, dice, es que yo ojalá sea el que descubro, y que no salga ni mi nombre, pero que sepa que estoy curando vidas. O
sea, pero yo me fui de allí pues con un enojo, hostias, imagínate, que es que falleció mi hijo el 19 de febrero y con él nos reunimos 3 meses después. Y dije yo, ¿pero qué estás hablando tú del cáncer bien? Digo, ¿pero cómo cojones vas a hablar bien del cáncer? Digo, si es que antes, vamos, cáncer lo decía casi con una facilidad, vamos, para cualquier cosa mala, eres el cáncer del grupo. Ahora ya no lo digo, O sea, porque para meter yo la palabra cáncer, hostias, tiene que haberme hecho mucho daño, por ejemplo. Pero por eso digo que estar en este lado es jodido, pero estar enfrente, yo entiendo mis vecinos que cierran 3 veces la puerta del maletero para no cruzarse conmigo en el ascensor en determinadas épocas, porque sabe que estoy aplatanado y sabe que no sabe si acercarse es bueno o no acercarse es bueno. Pero que también lo entiendo, Por eso antes yo crucificaba a todo el mundo, este capullo no me ha visto, este capullo ni me ha llamado, pero es que también por tener otro lado es complicado. Por eso te digo, pero mejor fallar intentándolo hacer, o sea, no fallar no haciendo nada, ¿sabes? Llámala, o le mandas un mensaje o estás con él, oye, ¿te apetece salir? Que te diga el que no, ¿sabes? Porque es que es muy complicado, es que ya te digo que hay veces que nos comemos el mundo y otras veces no nos queremos levantar de la cama. Por eso, pero yo sabiendo que yo cuando me permito llorar en un abrazo, la gente se siente mal. Pero yo es que es justo lo contrario, es que se lo digo, es que te tienes que sentir bien, porque ha sido el momento en el que me he sentido tan a gusto que tenía un colchón para poder caerme, y sin embargo con otros me pongo la cara de felicidad y como si no hubiera pasado nada. Pues con ese a lo mejor no me estoy sintiendo del todo bien, y sin embargo con el que he llorado, él se siente peor porque me ha visto aplatanado, me ha visto hecho polvo, y yo es que de la manera en el que he necesitado poder soltarme. Yo cada 19 de febrero cuando me toca currar con mis compañeros lanzamos un globito al aire. Pues claro, pues yo mis compañeros al principio no sabían qué hacer, yo me iba solo. Ahora mis compañeros se vienen conmigo, vamos, tengo fotos en la puerta de Alcalá tirando globos para arriba, ¿sabes? Yo llorando, una llorera que no vea, pero mis compañeros ahí, y no hacen más, están ahí simplemente, ya cuando me ven que ya he soltado un poco, abrimos el patrulla, nos metemos dentro y seguimos patrullando, ¿sabes? Pero por eso digo, simplemente están y no saben cómo acertar, porque no saben si acercarse o no acercarse. Hay veces que soy yo el que me giro, les miro y ellos vienen, pero si no me dejan porque necesito también ese espacio. Pues yo digo que es muy difícil estar en el otro lado, pero fallar intentando hacer, no fallar no haciendo, porque hay veces que sí que lo necesitamos, ¿sabes? O sea, el estar ahí, yo simplemente sabiendo que estás me basta. Luego si necesito acercarme yo más, ya me acercaré, no te preocupes, pero al principio, ostras, es que no es fácil, porque no sabes cómo acertar y porque te crees que estás haciéndolo mal, cuando es justo lo contrario, lo estás haciendo excepcional. Pero sí, es complicadete. Te digo que cuando te dan la información de que tienes cáncer, ya no, como en primera persona todavía no lo he vivido, ojalá no lo viva, pero vamos, cuando me lo dieron de mi hijo, hostias, es que yo no sabía ni qué hacer, o sea, es que no tenía ni idea. Claro, me comía besos a mi hijo, pues eso, dentro de la desgracia, mi hijo creía que el cáncer era un constipado, ¿sabes? O sea, no sabía qué era, y que me van a poner una pierna biónica, y que era así, él no entendía de otra cosa. Pues eso a nosotros no lo puso fácil, a una persona adolescente que te digan eso, ostras, o a una persona adulta que dices, ostras, ¿cuánto me queda aquí? Ya tengo el jamón de la vuelta y ahora encima esto me corta días, ¿sabes? Pues es que es complicado, no es fácil, pero sí que yo, que estéis, simplemente por eso, que esa silla vacía, pues que a lo mejor tiene que estar vacía mucho tiempo, bueno, pues un mensaje, si estamos todo el día con el móvil en la mano, pues un mensaje, una llamada, un lo que sea, y yo tengo una llamada perdida, a lo mejor no se la devuelvo, pero sé que la tengo, ya está, yo sé que tengo esa ahí. ¿Sabes? O sea que es una manera, para mí, digo, pero te hablo en mi persona. Habrá otras personas que no quieran nada, que no quiero escuchar nada de nada, porque es que yo al principio me incorporé al curro y para mí era que mis compañeros hablaban de subnormaleces, o sea, eran gilipolleces, que si mi coche me consume, que si yo no tengo el iPhone 14 y ya está el 15 en el mercado, pero cómo puedo estar tan atrás, para ellos era un problema. Y claro, yo me aislaba muchísimo, yo cenaba en otra planta, porque para mí esos problemas no eran problemas. Claro, yo decía, digo, ¿pero qué me estás contando tú? ¿Que esto es un problema para ti? Digo, perdona, que es que mi hijo ha fallecido. Digo, o sea, ¿qué cojones es el que tengas la rueda que no sabes si poner una 205 o una 215 al coche? Digo, pues para ellos era un problema. Para mí no, o sea, y a mí mi psicólogo, cuando estuvimos yendo al psicólogo, me decían que tenía que ver Telecinco. Fíjate tú qué gilipollez. Dice, no, es que tienes que empezar a mundanizarte un poco, porque claro, te has puesto tan arriba que todo lo has dado tanta yo qué sé, es que al final importancia, que a lo mundano lo estabas dejando de lado. Dice, y al final necesitamos esas cosas mundanas, de hablar de tonterías. Dice, porque al final tu cabeza es que si no explota. Y yo necesité ponerme un poco a, pues eso, hablar de nuevo de fútbol y hablar de gilipolleces, pero porque lo necesitaba, porque al final todos los problemas de los demás para mí no eran problemas, que si lo pones objetivamente pues no eran problemas, porque es una tontería solucionable, lo mío no.
pues al final Alex no va a venir, pero para mí era todo tener que hacerlo en esa comparativa y hostia, terminé saturado, o sea, que me consumía. Vamos, de hecho falleció Alex y terminó falleciendo Alex, empezaron a caérseme dientes, empezaron a salir calvas, empecé a perder vista, bueno, estaba todo el rato malo y era por eso, porque es que al final llevaba mi cuerpo al límite todo el rato y no podía, o sea, necesitaba bajar humos. Y por eso, para volver a lo terrenal, necesitamos gente, pues eso, que esté con nosotros, que me hablen de gilipolleces, que me hablen de tontería, del peinado de pelo o de dónde vas a veranear. Pues eso es que para nosotros era algo que ya había pasado a no sé qué, a la suela del betún, vamos a la altura del betún y necesitamos otra vez volverlo a poner a una altura normal. Por eso ese acompañamiento de hablar de tonterías es necesario. Por eso es una manera de ayudarnos. Pero vamos, ya te digo que es que mi chica llegará aquí y te podrá decir otra cosa. Y los que lo han pasado en primera persona pues te podrán decir otra. Es complicado, ahora que hable Dani, si quiere un poco. Me parece genial lo que has dicho, pero quiero matizar dos cositas. A la hora de llamar, de preguntar, yo siempre digo que no agobiéis. O sea, y que sobre todo evitar las típicas frases de ¿qué tal estás? Porque obviamente estás mal. O, por ejemplo, yo qué sé, esto no es nada, ya verás que en 2 días estás en casa. No, o sea, hay que ser realistas, ¿vale? Entonces, yo creo que me gusta mucho la parte esa de distraerte, de decir gilipolleces para que la persona no esté pensando en que tiene una enfermedad, porque sabemos que tenemos la enfermedad y sabemos que vamos a estar mucho tiempo en el hospital, por mucho que le digan, venga, así que tú eres muy fuerte, venga, ánimo. Es que a veces esas cosas lo hacéis a bien, y de hecho que oye, está muy bien, pero desde nuestra perspectiva es distinto, se recibe diferente, ¿vale? Lo agradecemos, pero a veces también nos agobia mucho, o bien que estéis todo el día o todos los días preguntando qué tal. Pues mira, si manda un ciclo de quimioterapia voy a estar igual, hoy, mañana y pasado seguramente, hasta dentro de una semana quizá no me recupere. Entonces ese tipo de cosas sí que intentaría reducirlas y sobre todo buscar algo que distraiga a la persona. Yo tenía una pregunta sobre todo para Julio, y es que en cuanto a la prevención, ¿qué importancia o qué alimentos o el ejercicio físico que saltamos igual por alto, que parecen una cosa muy sencilla, que podríamos incorporar para que sirviese de prevención contra el cáncer y enfermedades de este tipo? O sea, a nivel de prevención, el ejercicio físico y la alimentación, como he dicho antes, es más de un 40% del riesgo de desarrollar un cáncer en adultos. Así que se puede hacer mucho. A nivel de ejercicio yo no soy experto, sí que en general cualquier ejercicio o el ejercicio de fuerza es bastante recomendable. Pero yo no soy experto, entonces no voy a entrar mucho ahí, pero en la parte de alimentación lo que está bastante demostrado prácticamente tanto a nivel de estudios preclínicos como a nivel epidemiológico es que en general una alimentación basada sobre todo en productos de origen vegetal no procesados, lo que podría ser una típica dieta mediterránea, pero una dieta mediterránea de verdad, no la que tenemos ahora en España, es la que probablemente mejor nos puede ayudar a prevenir no solo el cáncer, sino muchos otros tipos de enfermedades no transmisibles. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más, pero ya tenemos que dejarlo porque es la hora del recreo. Que muchísimas gracias por vuestras preguntas, chicos. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte aplauso. Vamos a poner un último vídeo de 3 minutos y nos vamos. Un vídeo que le hemos prometido a Dani para que entendáis un poquito todo esto del cáncer infantil. Solo dura 3 minutitos, pero es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Cuando tienes cáncer, la gente tiene muchas preguntas. Me llamo Sofía y con 4 años tuve un tumor cerebral. Yo soy Claudia y con 4 años me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Y hoy vamos a responder algunas preguntas. En el Día Internacional del Cáncer Infantil, varios niños y adolescentes que lo han vivido van a responder a algunas de vuestras preguntas. Pues el apoyo de mis amigos, sin lugar a dudas. Me regaló un peluchito de una tortuguita, fue algo muy bonito, la verdad. Me regalaron una camiseta con campeona, nada más. Empezaré el tratamiento y al acabarlo. ¿Qué tipo de acompañamiento tienen los niños con cáncer? No hubo ningún acompañamiento porque nos pilló en época COVID. Sí que es verdad que durante el día a día es un poco solitario. Siempre nos dejan estar acompañados de uno de
de nuestros padres. Cuando ibas a tus consultas con el oncólogo, ¿sentías que se preocupaba solo por la enfermedad? Sentía cómo se preocupaba tanto por mí y por cómo se sentía mi familia. Los médicos me sonreían un montón y me decían cosas graciosas. ¿Cuánto suele durar el proceso del tratamiento? Para mí se hizo una eternidad. Totalmente indefinible, depende mucho de la persona, del tratamiento. En mi caso, 4 años en total. Sí, me siento inferior a los demás. Porque yo he cambiado y la gente no lo entiende. Sí que me llega a sentir inferior, pero durante el tratamiento, cuando ya estás calva y yo iba en silla de ruedas, sí que me llega a sentir inferior. A veces sí me sentía inferior por el hecho de que no veía eso, al no ver bien sentía que podía hacer menos cosas. Durante el tratamiento hubo momentos en que sentiste que nadie entendía lo que estabas viviendo o que estabas solo o sola en el proceso. Nunca me he sentido sola. Mis padres siempre estuvieron ahí, los médicos siempre estaban dándome esperanza. Mi pregunta fue si tenía miedo y estaba preocupado para ayudarle a vivir más tranquilo y más protegido. Lo que más me preocupaba, sin duda, retomar mi vida de chico normal, jugar con mis amigos y todo eso. Durante mi tratamiento sí que llegué a tener miedo porque nunca no sabía lo que iba a pasar el día siguiente. Te pega fuerte porque ¿por qué tú? ¿Por qué has sobrevivido tú y no otros que estaban como tú? Es el olor a plátano. No como nada que lleve plátano, a menos que sea el plátano en sí. Es el olor a una sala que en ese hospital se llamaba la sala de los patos, que era donde me anestesiaban. Dios da las más duras batallas a sus mejores guerreros. Más investigación, más vida. Abraza los días malos y disfruta los días buenos. ¿No estáis solos? Está prohibido rendirse. Que podamos disfrutar todos de todo lo que nos da la vida. Hay que seguir investigando para que todos los niños se puedan curar. ¡Queremos vivir! Un fuerte aplauso.